Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión sobre perspectiva de género en estudios de informática, que es un tema que está despertando especial interés en estos últimos tiempos. Y al hilo de esto quiero comentar que AENUI ha tenido una iniciativa muy acertada de montar una comisión especial para tratar estos temas, que la lidera Asun Castaño y que me ha dicho que lo anunciara en esta sesión y que todos los que pensáis que podéis colaborar, os comuniquéis con ella a su correo que es castano@uji.es. Vamos a empezar entonces con la primera presentación. Beatriz, si quieres compartir tu pantalla. En este caso, Beatriz Pérez es de la Universidad de La Coruña y nos va a presentar una experiencia que han realizado en su universidad. Añadir que cada presentador tenéis 7 minutos y al final vamos a abrir un turno de preguntas. Me gustaría que vayáis haciendo preguntas en el chat, así hacemos esto más dinámico. Adelante, Beatriz, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Marcela. Bueno, voy a empezar intentando contextualizar un poco el trabajo. Yo creo que a día de hoy todos tenemos claro que las mujeres están infrarrepresentadas en los estudios STEM, pero también en las profesiones STEM. Entonces, desde diversas instituciones llevan años trabajando en este aspecto y haciendo pues, numerosas demandas, ¿no? Por ejemplo, desde la ONU Mujeres pues se indica las menores oportunidades educativas de las niñas y la brecha salarial de género. Desde la UNESCO, la necesidad de que las mujeres accedan y permanezcan en estudios STEM para caminar hacia el desarrollo sostenible. O incluso la Unidad de Mujer y Ciencia indica que las mujeres no disfrutan de plena igualdad en el sistema de I+D+I. Bien, ¿qué es lo que buscamos con esta contribución? Pues nos gustaría saber cuál ha sido la evolución en los últimos años y la situación actual de las mujeres en la universidad. Y nos interesa tanto en lo que respecta al alumnado como el personal docente e investigador. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar como referencia el sistema universitario galego y, en concreto, a la institución a la que pertenecemos, que es la Universidade da Coruña. Me gustaría destacar, en primer lugar, la importancia mencionar la dificultad que estamos teniendo, menos en los últimos años, para afrontar investigaciones de género por la falta de datos desglosados e indicadores, la falta de indicadores de evaluación. Comenzamos entonces por el colectivo del alumnado. Tenemos aquí el promedio, el porcentaje de mujeres de 3 cursos académicos matriculadas en la UDC desglosado por área científica. Como se puede ver, son mayoría en todas las áreas, a excepción de ingeniería y arquitectura. Nos interesa también con respecto a los centros en los que se imparten estos estudios. Y aquí podemos ver para los mismos 3 cursos académicos el porcentaje de hombres y mujeres matriculados. Nos interesa especialmente la Facultad de Informática a la que pertenecemos. Como se puede ver, la presencia de las mujeres no alcanza el 20%. En el sistema universitario galego, al que pertenece la Universidade da Coruña, vemos que para esos 3 cursos académicos la situación es similar. Las mujeres están infrarrepresentadas en la rama de ingeniería y arquitectura. ¿Qué es lo que ocurre con las mujeres en los estudios en informática a nivel estatal? Bueno, pues hemos tomado como referencia un informe de Julián Merelo del año 2017, que lo que hace es tomar datos del Ministerio de Universidades para conocer cuál es la evolución de las mujeres en estudios de informática en las últimas 3 décadas. Realmente la conclusión es demoledora. La presencia de las mujeres se reduce de forma constante a lo largo de todo este periodo y además en ninguna de las instituciones representan más del 20% entre el estudiantado, para que veáis realmente las cifras a las que nos estamos enfrentando. Con respecto al sistema universitario galego, pero ya pasamos al colectivo del personal docente e investigador, tenemos aquí los datos para 4 cursos académicos y el porcentaje de hombres y mujeres. Como podemos ver, la presencia de las mujeres va en aumento, pero aún así es minoritaria.
Si para el último curso académico, el 18-19, tenemos el desglose en cuanto a nivel o a rango académico, las mujeres son minoría en todos ellos, pero hay una brecha especialmente significativa en el rango superior, en la de catedráticos universitarios, hasta 55 puntos porcentuales. ¿Qué ocurre en el caso de la Universidad de La Coruña, también con el colectivo del PDI? Pues en esta figura lo que mostramos es la evolución de hombres y mujeres entre el PDI en el periodo 2009-2019. Como se puede ver, la presencia de las mujeres va en aumento, pero aún así en el año 2019 pues continúa distante esa paridad, estamos alejados todavía. También hemos estudiado desglosado estos datos por género, pero según el régimen de contratación. Aquí tenemos las dos líneas superiores, corresponden a los hombres. La línea superior es los hombres, el porcentaje de hombres entre el funcionariado, que es mayor con respecto al régimen o los contratos eventuales. En el caso de las mujeres se ve que son minoría, tanto en el funcionariado como en el contratado eventual, pero aún así son mayoría en los contratos eventuales frente al funcionariado. También nos interesa saber la situación en la Universidad de La Coruña con respecto al rango académico. Bueno, vemos en azul los distintos niveles académicos en el caso de los hombres, muy superior en todos ellos que el de las mujeres. En el caso de los catedráticos de universidad vemos que la diferencia, aunque la presencia de las mujeres va en aumento, pues la diferencia en el año 2019 todavía está por encima de los 60 puntos porcentuales. Hay una brecha realmente muy significativa. Bien, ¿cuál es la situación a nivel estatal? Bueno, pues hemos analizado los datos que proporciona el Ministerio de Universidades. En el último informe se analizan las cifras para el curso 2018-19, perdón. Aquí tenemos los datos. Realmente creo que poco hay que decir. El porcentaje de mujeres es minoritario entre el PDI total, entre el funcionariado, especialmente en los catedráticos de universidad. Somos minorías en todas las áreas científicas, especialmente en ingeniería y arquitectura. A modo de curiosidad, también indicar el porcentaje de mujeres que solicitaron acreditación a los cuerpos docentes en el año 2019 en la rama de ingeniería y arquitectura. Únicamente un 29% para la categoría de titulares de universidad y solamente el 21% para los catedráticos. Bien, simplemente para concluir, la presencia de mujeres entre el alumnado, pues hemos visto que ha ido considerablemente en aumento en los últimos años. Muchas ramas de conocimiento tienen una presencia mayoritaria de mujeres, a excepción, eso sí, de ingeniería y arquitectura. Y nos gustaría mencionar las diferentes iniciativas que han surgido a lo largo de los últimos años para abordar la brecha de género. Todas ellas muy bien valoradas, muy bien reconocidas, muy bien aceptadas, pero sus beneficios no son a corto plazo. Una de estas iniciativas la va a presentar Charo en la siguiente ponencia, con una increíble iniciativa de la Universidad de Valencia. Con respecto a la presencia de mujeres en el personal docente e investigador, pues va en aumento en los últimos años, pero todavía son minoría. Están mayoritariamente en el régimen eventual, lo que puede indicar o bien que abandonan en una determinada etapa de su carrera académica. Minoría en todos los niveles superiores, especialmente en catedráticas de universidad, aparece ahí un techo de cristal, y minoría en el área científica de ingeniería y arquitectura. Y ya para concluir, unas reflexiones. Simplemente indicar que las mujeres se enfrentan a una carrera de fondo hasta que pueden ejercer con éxito su profesión. Las instituciones deberían recoger datos, analizarlos, seguir su evolución y en base a esto pues poder aplicar acciones pertinentes e intentar minimizar estos efectos negativos. Y por último, indicar que la brecha de género, su minimización es un proceso global y colectivo que implica a diferentes niveles de la sociedad. Bueno, y con esto, daros las gracias a todos y un placer participar en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación y por vuestra investigación en la Universidad de La Coruña. Y ahora vamos a dar paso a Charo Benavent.
Charo, cuando quieras poner la Sí, presentación. vale, comparto. Charo va a presentar un artículo que está considerado entre la categoría de artículos relevantes, porque es un artículo que ya ha sido publicado en la revista Sustainability, que es una revista que está indexada en el Journal Citation Reports en el cuartil Q2, y aborda un proyecto muy ambicioso, ¿vale? En el cual han realizado esfuerzo muchas personas de la Universidad de Valencia. Este proyecto es Girls for STEM, que es liderado por Silvia Rueda. Y bueno, adelante, Charo, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Marcela. Bueno, me llamo Charo Benavent, soy profesora del Departamento de Informática de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Valencia y os voy a presentar el proyecto Girls for STEM. Como os comentamos, es un proyecto en el que trabajamos un grupo muy grande de toda la universidad, no solo de la Escuela de Ingeniería, también hay gente de otras titulaciones y participamos tanto chicas como chicos. ¿Por qué surge? Bueno, estos son todos los puntos que yo voy a tratar. Vamos a ver por qué surge nuestro proyecto, qué es lo que hacemos y también os voy a comentar cómo lo hemos evaluado y algunas conclusiones que hemos sacado de estos 2 años ya de Girls for STEM y también algunos aspectos de trabajo futuro que nos planteamos. Empecemos por qué surge Girls for STEM. Como os he dicho, soy profesora del Departamento de Informática. Nosotros aquí, mujeres, somos 18 entre de unos 80 en el departamento, es decir, somos muchas menos mujeres que hombres. Esto, yo cuando estudiaba informática ya era así, pero esperaba que con el tiempo hubiera cambiado. Pero es que vemos que después de 20 años continuamos teniendo muy pocas alumnas en nuestras titulaciones. Entonces, nosotros nos planteamos, ¿y por qué? ¿Por qué continuamos teniendo tan pocas alumnas? Incluso en alguna charla de café, algunos compañeros nos comentaban, bueno, las mujeres hoy en día pueden elegir lo que quieran. Si no eligen las ingenierías, pues será porque nos les gustan. Entonces, ahí nos planteamos, ¿cómo que las mujeres, por qué no nos van a gustar las ingenierías? Nosotras, bueno, nos gustan, por eso estamos aquí. Entonces, nos planteamos que igual había que dar a conocer a la sociedad qué es STEM. Hay mucho desconocimiento sobre qué es STEM y, sobre todo, qué hacen las mujeres STEM, qué significa su día a día, es decir, digamos, no pueden tener las niñas, no hay muchos modelos de mujeres STEM, entonces una niña no puede decir voy a estudiar una carrera STEM si no sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, lo que queríamos es visualizar qué es lo que hace una mujer STEM y también despertar la curiosidad sobre STEM desde edades tempranas. Porque lo que también nos dimos cuenta es que, claro, cuando venían aquí las visitas de los institutos, ya cuando están en segundo de bachillerato y tienen que elegir una ingeniería, si previamente no han trabajado matemáticas, es decir, no se han encaminado para esa área científica, es muy difícil ya que elijan esa ingeniería. Entonces, si queremos trabajar desde edades tempranas, otra de las patas que veíamos que era muy importante era trabajar con las familias. Es decir, y así poder cambiar también ese concepto, ese preconcepto que existe en la sociedad de que las ingenierías son para los hombres y que para las mujeres pues ya nos queda la parte más humanística. Y otro de los objetivos que vemos también muy interesantes sobre la visibilización de los STEM es qué actividades se están haciendo sobre STEM, qué aportaciones están realizando y están realizando esas expertas y además su parte social, porque a las mujeres es cierto que nos interesa mucho esa parte social y ver que esa parte social y de ayuda también se puede desarrollar desde una carrera STEM. Bueno, con toda esta motivación y poder unir todas estas partes, nos planteamos cómo hacíamos, es decir, qué actividad queríamos hacer, porque no queríamos hacer solo una actividad de ir y dar charlas sobre que podían estudiar las distintas titulaciones. Es decir, queríamos cómo intentar cambiar esa sociedad. Entonces, lo que hemos hecho en nuestro proyecto, unimos expertas STEM que están en el mundo laboral
Estas expertas se apuntan en nuestra página web y nosotras las unimos con los centros que deciden participar. Y estas expertas van a los centros, hacen una charla con ese alumnado, les cuentan cómo es su día a día y después el alumnado activamente realiza un vídeo sobre esa experta STEM que les ha ido a visitar. Y esos vídeos, después lo que hacemos es, se presentan en lo que nosotros denominamos una charla family. Y veis aquí tenemos una foto de unas primeras charlas family cuando todavía no estábamos en la pandemia, y ahí vienen todos, las familias, los abuelos, los padres, el alumnado, el profesorado, todos ahí se ven los vídeos, y también utilizamos estas charlas pues para dar a conocer lo que son STEM. También vimos que hacía falta una serie de formación para el profesorado de secundaria. Esta formación para el profesorado de secundaria la vemos en un seminario inicial en que le explicamos todo el proyecto y después realizamos una serie de charlas profesionales a lo largo de todo el proyecto, en el que el profesorado de secundaria está obligado a asistir, y a esas charlas, que también las expertas explican su día a día en sus trabajos STEM, les dan ideas de cómo formar en esta perspectiva de género y en lo que son las titulaciones STEM a su alumnado. Es importante el trabajo, es decir, la ayuda del CEFIRE, porque certifica al profesorado de secundaria su participación en este proyecto. ¿Cómo evaluamos el proyecto? Para evaluar el proyecto lo que hacemos es una recogida de datos, porque, vale, estas son las actividades, pero ¿cómo después podemos saber cómo han funcionado nuestras actividades y después también, como siempre, poder realizar una mejora? Hacemos recogida de datos presentando unos cuestionarios al estudiantado y al profesorado que se realizan de forma online. Tenemos unos cuestionarios previos y post, y además también hacemos una recogida de datos de audiencia en las charlas family, porque queremos también saber cuál es la opinión de esas familias. La hacemos previamente cuando se anotan a la asistencia de la charla, y después durante la charla pues hacemos un Kahoot de forma muy amena. Las charlas family siempre hemos querido que sean una parte lúdica. De hecho, en la primera edición del proyecto, cuando no teníamos la pandemia, sí que les invitábamos a una horchata, unos fartón, con todos los patrocinadores que teníamos, y bueno, toda esta recogida de datos es lo que nosotros hemos analizado. Algunas de las conclusiones que hemos sacado de toda esta recogida de datos, voy a dar solo algunas, todos los detalles los tenéis en el artículo que está publicado. Y sobre los cuestionarios pasados al estudiantado, les pasábamos un cuestionario previo en el que dijeran qué tipo de trabajo, profesión realizan las fotografías que ven aquí, y aquí podemos decir que no vemos diferencias significativas. Esto lo acusamos a que todos los colegios, los centros que trabajaron con nosotros, pues eran centros que ya habían trabajado previamente con perspectiva de género. Y incluso el alumnado, pues cuando le hacíamos ese tipo de preguntas, pues ya sabía un poco, si estamos trabajando sobre género, digamos que eran ya centros, no estaban estereotipados. Sobre algunas conclusiones muy interesantes que vemos en cuanto a la autopercepción, ¿no? Que le preguntábamos a las alumnas, al alumnado, si se consideraba que era bueno o no matemáticas. Fijaros que el 35% de las chicas, y esto también ocurre en primaria, se considera que no son buenas en matemáticas, mientras que el 43% tanto del profesorado como de las familias consideran que las niñas sí que son buenas en matemáticas. Es decir, desde edades tempranas ya vemos que nosotras ya nos consideramos como que tenemos menos capacidades que los chicos. Y esto realmente pues, no es así, es un punto con el que creemos que se tiene que trabajar. En cuanto a la evaluación del proyecto, en cuanto a su impacto, la verdad que hemos hecho ya 2 ediciones del proyecto. Estos resultados corresponden a la primera edición y participaron 10 centros. Hemos de indicar que estos 10 centros es el máximo de centros que nosotros considerábamos que podíamos abordar en la primera edición, y que se quedaron algunos centros. Perdona, Charo, te queda un minuto. Vale.
Sí, termino. Llegamos hasta 400 estudiantes, la mayoría son de secundaria y bachillerato, y aquí también nos planteamos que tenemos que continuar trabajando en que participen más alumnado de primaria. Bueno, estos resultados me los voy a pasar para, incluso las conclusiones las voy a pasar ya con las fotografías para que veáis imágenes de nuestro proyecto. La verdad que la aceptación ha sido buenísima, tanto el estudiantado como el profesorado de secundario nos han dicho que les ha encantado el proyecto, que todo el alumnado lo ha recibido muy bien. Los vídeos los podéis ver, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Hay vídeos preciosos, niños, un alumnado de quinto de primaria este año que hizo un vídeo precioso, todos están muy bien, os recomiendo que los veáis. Si no estáis apuntadas, sois STEM y no estáis apuntadas en nuestra página web, os recomiendo también que entréis y que os apuntéis como expertas, y nos podéis seguir en redes sociales. Y con esto, muchísimas gracias a todos por escucharme, muchísimas gracias, Marcela, y bueno, en las preguntas resolveremos todas aquellas dudas que me haya dejado. Gracias. Muchas gracias, Charo. Me dais envidia por el proyecto, la verdad. Gracias. Ya nos van a tener que dar información para poder, cómo compartir esto, para poder replicarlo. Yo creo que a través de AENUI se puede hacer muy bien. Sí. Así que ya estaremos en contacto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos nuestro tercer artículo, que lo va a presentar Germán cuando quieras. Este también es un artículo, que es un artículo relevante. Este artículo ha sido publicado en la revista Applied Science, que también está en el cuartil 2 del JCR. Adelante, Germán. Vale, pues muchas gracias, Marcela, por la introducción. Y bueno, vamos a introducir aquí un cambio de ritmo porque realmente en esta presentación sí que hablamos más de analíticas académicas que de perspectiva de género, pero bueno, combinaremos las dos cosas, ¿no? Y esta experiencia se centra pues, en una actividad de docencia online que llevamos dando pues, desde hace prácticamente 8 años. Estamos hablando de un curso de estos de tipo MOOC, pero en este caso es un curso de pago, en el que los alumnos, digamos que cuando entran, tienen todo el material de antemano y se les da un tiempo fijo para poder realizar todas las actividades, ¿no? Entonces tienen sus vídeos, sus cuestionarios de autoevaluación tras cada uno de los 7 módulos, tienen su entorno de aprendizaje en la nube, y en este contexto es en el que surge esta experiencia. Resulta que nosotros hayamos analizado en los últimos años que la tasa de abandono del curso era en torno del 25%. Esto no es que sea muy alto, porque es verdad que en los MOOC las tasas de abandono son mucho más altas, pero en este caso sí que se le presupone al alumno una cierta motivación intrínseca para realizarlo, porque realmente, bueno, pues eso, pues tiene que abonar una tasa para poder hacerlo, ¿no? Entonces, lo que quisimos es tratar de entender qué está ocurriendo en ese proceso de abandono, ¿no? Porque sí que es verdad que estos alumnos no hay interacción prácticamente con ellos, porque los damos de alta en un sistema automático que realmente les va mandando mensajes de correo, oye, ¿qué tal estás? Si te hace falta algo, pídeme la ayuda, pero realmente nosotros no interactuamos con ellos salvo de forma reactiva, cuando nos piden algo, ¿no? Y yo creo que eso es algo positivo en temas de formación online, porque realmente es que luego cuando acaban valoran positivamente la experiencia, ¿no? Entonces no tienen esa fricción a veces de interacción con el profesor y para mí pues la docencia online asíncrona tiene muchas ventajas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quisimos es establecer visibilidad, ¿no? En ese proceso de abandono. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un sistema para poder monitorizar qué es lo que los alumnos iban haciendo durante el proceso de prácticas. Entonces, los resultados que obtuvimos, y ahora os comentaré un poquito del sistema que diseñamos, es que realmente estas prácticas de aquí, estas son las columnas de cada una de las prácticas de la asignatura, donde esta es de la primera y esta es la última. Estuvimos viendo que el porcentaje de abandono de gente que ya no ha realizado esa práctica realmente aumenta bastante conforme nos acercamos hacia las últimas prácticas de la asignatura. ¿Vale? Y esto de aquí estamos hablando de los test de autoevaluación para cada uno de los módulos. Son test de autoevaluación que realmente no son obligatorios, no tienen por qué hacerlos, y lo que nos da una idea pues, es del grado de implicación de ese alumno con respecto al curso.
Bueno, ¿cómo montamos esta plataforma para ir monitorizando, para saber en qué punto están de las prácticas? Bueno, pues lo que hicimos fue montar una arquitectura completamente serverless, que es un paradigma de diseño de aplicaciones en la nube que utiliza computación reactiva. Entonces, todo lo que los alumnos van haciendo en ese entorno de prácticas en la nube va generando como unos logs, que esos los ingestamos en un sistema de almacenamiento de objetos que dispara unas funciones que lo que hacen es que cogen esos logs, los aplanan, los meten en un almacén de datos no SQL y luego lo que montamos es un API REST por delante para poder hacer consultas para saber, para un alumno dado, en una franja de tiempo, qué ha hecho, ¿no? Y esas actividades que ha hecho luego las mapeamos a las prácticas del curso. Entonces, eso lo hemos utilizado para explotar esa información, para crear paneles, para que el alumno vea en qué punto está del curso y lo hemos gastado en otras actividades para temas de autorregulación del aprendizaje. Pero en esta experiencia no queríamos centrarnos en la parte de autorregulación del aprendizaje, sino que lo que queríamos era entender o hacer un análisis retrospectivo sobre el desarrollo de los alumnos a lo largo de las prácticas. Entonces, lo que hicimos fue coger 3 cursos académicos y lo que calculamos fue el porcentaje promedio de progreso en cada práctica. Ese porcentaje promedio, ese porcentaje de cada alumno en cada práctica y luego calcular el promedio, no podríamos haber sacado esa información si no hubiéramos tenido la plataforma anterior que primero recopila de forma pasiva lo que el alumno va haciendo, y eso es muy importante que lo haga de forma pasiva, porque no queríamos que el alumno perdiera tiempo entregando algo y que nosotros perdiéramos tiempo corrigiéndolo, sino que queremos un sistema que funcione de forma automatizada. Y lo que estuvimos viendo es que las prácticas finales las realizaban menos alumnos, ¿no? Eso nos da una indicación de que quizá hay una falta de tiempo realmente a la hora de asignar el tiempo al curso, ¿no? Entonces es importante poder obtener esta información para poder luego planificar las actividades de acuerdo a esta información. Este dataset lo liberamos, está disponible en esta URL para temas de reproducibilidad científica, si a alguien le hiciera falta probarlo. Y luego lo que estuvimos haciendo fue, bueno, ya que tenemos los datos, ya hemos estado leyendo algunos documentos que están reflejados en el artículo sobre que en algunas actividades pues las mujeres detectaban un cierto grado de compromiso más grande que el grupo de los hombres. Entonces lo que hicimos fue 3 experimentos, ¿no? Aquí o 3 análisis de datos. Aquí reflejamos 2 solamente. El primero es un análisis estadístico sobre la variable CTOCA, que es la del test para la obtención del certificado de aprovechamiento. Es realmente la nota del test final el que les da el certificado de aprovechamiento. Es el único obligatorio que tienen que hacer si quieren conseguir ese certificado. Y lo que hicimos es un test U de Mann-Whitney con un p-valor de 0,05, que es lo habitual. Y aquí lo que vimos es que no habían diferencias significativas entre géneros con respecto a la calificación. Eso es algo esperable, ¿no? Pero lo que sí que hicimos fue tomar esta variable, que es el promedio de la nota de los test de autoevaluación, y estamos gastando ese promedio como un proxy para la implicación de un alumno en la asignatura, o en este caso en el curso online, porque realmente son test que no son obligatorios realizarlos. Entonces, entendemos que quien los realiza y encima saca una buena nota, demuestra un compromiso con la asignatura. Y ahí sí que vimos que habían ciertas diferencias estadísticamente significativas, que en el artículo podéis ver más detalle. Entonces, como conclusiones, aquí lo que hemos desarrollado es un sistema para recopilar analíticas académicas. Además, es una plataforma que nos ofrece un valor a coste cero porque opera todo en capa gratuita del proveedor de cloud público donde lo hemos montado, que es Amazon Web Services. Y como trabajos futuros, lo que queremos hacer es añadirle un módulo predictivo para que cuando detecte que el alumno lleva un cierto tiempo sin actividad, pues automáticamente podamos recibir una alerta para hacer intervención temprana. Porque esto es algo que muchas veces la formación online, como funciona solo a partir de las actividades que hemos hecho, no le dedicamos un poco el seguimiento que hace falta, ¿no? Entonces, con estos sistemas automatizados podemos tener una visión de lo que está ocurriendo. Comentar que esta herramienta la hemos liberado como código abierto, está disponible en esta URL y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderlas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Germán. Vamos a dar paso a la última presentación. Rafael Herrero, de la Universidad de La Laguna. Cuando quieras.
Rafael, no tenés conectado el micrófono, me parece. A ver ahora, ¿se ve? Ahora sí. Bueno, Vale, adelante, Rafael. vale. Pues bueno, les voy a presentar el trabajo de la promoción del pensamiento computacional en estudiantes preuniversitarios y el estudio de cómo se emocionan. Y bueno, lo he realizado junto a mis compañeros Coromoto León, Gara Miranda, Eduardo Segredo, Óscar Socas, María Cuellar, Daniel Caballero, Laura García y Yolanda Díaz. Y bueno, en esta presentación, primero les voy a hablar de los objetivos de este trabajo. Posteriormente, el proyecto de Piensa computacionalmente, en el que está enmarcado todo el trabajo que hemos hecho. Luego, los instrumentos de medida que hemos utilizado para recolectar cómo se emocionan los estudiantes. Luego pasaré a mostrar los resultados y, por último, las conclusiones de este trabajo. Y bueno, los objetivos eran identificar las emociones que se producen en sesiones de pensamiento computacional y la intensidad de ellas, y analizar si existen diferencias entre las emociones en función del modelo de sesión que siguen estos estudiantes y el nivel educativo y el género. Bueno, para empezar, el pensamiento computacional. El pensamiento computacional lo que busca es una técnica que busca resolver problemas utilizando técnicas propias de la ingeniería informática. Es decir, resuelve problemas como lo haría un ingeniero informático. Entonces, este proyecto está enfocado a los estudios preuniversitarios, concretamente con estudiantes de primaria de 8 o 9 años y de secundaria con 12 13 años. Y lo que hacemos es, en 5 sesiones de 2 horas cada una, 2 horas en las que este trabajo se hizo previo a todo el tema del COVID, entonces eran presenciales, y nos desplazábamos a los centros 2 horas y luego los estudiantes tenían que hacer otras 2 horas de trabajo autónomo. Y lo que se realizaban eran actividades tanto enchufadas como desenchufadas, que se pueden ver en las imágenes. Utilizamos plataformas como Code.org o en algunas desenchufadas, como es el caso de esta imagen, que era un ratón que tenían que programarlo con las flechas que tiene justo encima del robot, y le daban las instrucciones para completar pues una serie de desafíos. Además, hemos utilizado 2 metodologías de aprendizaje diferentes para ver si había alguna diferencia. La primera de ellas es guía de descubrimiento, es decir, los estudiantes empezaban con unas sesiones guiadas en las que se le daba, pues, por ejemplo, Code, que tienes una instrucción y tienes que seguir unos pasos, y luego por descubrimiento, en el que nosotros le dábamos las herramientas, por ejemplo, Scratch, se les explicaba el funcionamiento de esa herramienta y se les proponía un problema que tenían que ir resolviendo pues ellos solos, y lo mismo realizamos, pero al revés. Empezamos con sesiones de descubrimiento y terminamos con sesiones guiadas. Entonces, queríamos ver cómo se emocionan, qué emociones sentían al realizar estas actividades. Y hemos utilizado 2 instrumentos. Por un lado, el Developmental Challenge Questionnaire. Esto es un cuestionario que se divide en 3 categorías: positivas, ambiguas y negativas. Y lo que tienen que hacer los alumnos es, al finalizar las sesiones, rellenaban un cuestionario. Este cuestionario tenía 13 emociones, que son las que ven ahí: felicidad, compasión, sorpresa, alegría, tristeza, miedo, humor, ansiedad, amor, ira, rechazo, vergüenza y esperanza. Y tenían que rellenar en una escala Likert del 1 al 10 qué habían sentido al realizar esa sesión. Y luego también teníamos unas entrevistas que no tenemos los resultados puestos en esta presentación, pero sí se pueden ver en el paper. Y en las entrevistas cogíamos 2 estudiantes al azar al finalizar la clase y se le pasaban estas preguntas, ¿no? ¿Qué estudios tienes tu padre y tu madre? ¿En qué trabaja tu padre y tu madre? ¿Qué has pensado hoy cuando nos has visto llegar? ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Cómo has participado? ¿Has ayudado a algún compañero? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la sesión y lo que menos? Y entonces queremos ver, pues, cómo era la respuesta de estos estudiantes a las sesiones que dábamos.
Y en los resultados vemos las emociones según género y nivel educativo. Bueno, primero aclarar, porque a lo mejor no se ve que está muy pequeñito, no está a escala, ¿vale? En la primera gráfica representa las emociones positivas, la segunda ambiguas y la tercera negativas. Tanto la primera como la segunda, la escala es del 0 al 8 y en la última del 0 al 3, en la de negativas. Y lo que vemos en este caso es que en las emociones positivas y ambiguas son mayores en primaria que en secundaria. Y luego, si vemos las negativas, ocurre al contrario. En primaria llega a un punto sobre 10, mientras que en secundaria sí que pues son mayores, ¿no? Estas emociones. Aparte, no hay diferencias significativas en primaria entre chicos y chicas, cosa que en secundaria sí se puede ver reflejado muy claro como las negativas son mayores en las chicas que los chicos. Y luego, según el modelo de sesiones, vemos por un lado en el azul las sesiones que han sido de tipo guiada, ¿vale? No hay prácticamente una diferencia entre unas de guiadas y descubrimiento. Y vuelve a pasar lo mismo, las emociones positivas y ambiguas no tienen grandes cambios, pero las negativas sí se ve reflejado un cambio entre chicos y chicas. Y otra forma en la que hemos representado estos resultados son con los árboles de clasificación. Y en este caso reflejamos dónde se encuentran las diferencias más significativas. Y vuelve a pasar lo mismo. En primaria no aparecen diferencias significativas, pero en secundaria sí. Y bueno, aquí se puede ver cómo las emociones positivas son o se reflejan más en primaria que en secundaria, y especialmente los que sienten menos, pues en secundaria las chicas, ¿vale? Con una media de un 5,5 frente a un 6,4 en el caso de los chicos. En el caso de las emociones ambiguas, ocurre lo mismo, ¿vale? En primaria tenemos una media de 6,9 y en secundaria de 5,4. Y las emociones ambiguas en este caso son mayores en los chicos que las chicas. Y en las negativas, como vimos en las primeras gráficas que puse, en primaria hay, pero no son un dato significativo comparado con secundaria y comparado especialmente con las chicas, que la media es un 3 sobre 10. Y bueno, las conclusiones de este trabajo, lo que estaba comentando ahora, las emociones son mayormente positivas y ambiguas, prácticamente no hay negativas, ¿vale? Las emociones negativas sentidas son relativamente bajas. En primaria no hemos encontrado diferencias significativas entre género. En secundaria las chicas presentan tipo de sesiones, ¿vale? Mientras que los chicos apenas evolucionan emocionalmente. Y las chicas parecen mostrar una menor intensidad en las emociones positivas y ambiguas y un ligero aumento en las negativas. Y por último, en cuanto a los dos modelos de sesiones utilizados, no se observan diferencias significativas. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Yo quería centrarme en la presentación, que estuvieron excelentes, pero tenía que estar pendiente del chat y el chat ha estado sumamente activo, está que arde y hay muchísimas preguntas. Voy a tratar de ser equitativa para que todos podáis responder. Las he apuntado aparte. Vamos a empezar con preguntas para Beatriz. A ver, que las tengo por aquí. A ver, Beatriz. Te pregunta Silvia Rueda. Dice, yo quería preguntaros si habéis analizado a otros niveles, como por ejemplo, la participación en puestos de gestión o en dirección de proyectos. Pues eso es algo que teníamos previsto. Nosotros hemos planteado este trabajo, digamos, como una base, ¿no? Como un punto de partida para ver la situación actual. Y hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero y que queremos abordar próximamente. Entonces, una de las cuestiones que teníamos pendiente es precisamente eso que nos comenta Silvia, y que en breve nos pondremos a ello. Muchas gracias. También te pregunta Patricia Martín Rodilla, dice, sería interesante conocer si algunas iniciativas que hay dentro de vuestra universidad para el alumnado y para fomentar la presencia de mujeres tienen cierto impacto o no. Y también hace una pregunta
si a nivel de PDI, dice, si no hay acciones de incentivación, esos porcentajes seguirán. ¿Se conoce alguna iniciativa en algún sitio para PDI? A ver, con respecto a lo que es el tema del alumnado, sí que hay diferentes iniciativas. Algunas son propias del centro, surgen, bueno, pues desde la Facultad de Informática, pues como algunos talleres de formación para bueno, niños en edad escolar, de primaria, secundaria. Hay, por ejemplo, la First Lego League. Bueno, hay acciones a diferentes niveles. Ya os digo que normalmente son iniciativas que tienen muy buena acogida. Hace poquito, hace unas semanas, desde las 3 universidades gallegas se ha organizado unos campamentos en formación informática para niñas que han tenido muy buena acogida. Y bueno, hay diferentes iniciativas, ya os digo, que sí que están funcionando. Datos de la repercusión de esas iniciativas, pues la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Porque, bueno, la participación de los centros, si realmente eso influye en que esas niñas después opten por estudios en informática, después de tantos años, pues a veces es difícil, ¿no?, poder hacer un seguimiento de ese tipo. Sí que hay mucho interés, eso sí que es cierto. Y después, con respecto al PDI, pues ahí, si os digo la verdad, ya estoy un poco más perdida. En cuanto me refiero a iniciativas de promoción, yo no sé ahí si hay algún tipo de programa, que yo sepa no, para estabilización y eso yo pienso que no. Sí que hay, bueno, en cuanto a temas de paridad en tribunales y todo esto de mantener, bueno, pues una paridad que realmente se cuente con mujeres pues en tribunales de plazas, en tribunales, por ejemplo, de trabajos de fin de grado, de máster y todo eso sí que se está haciendo. Pero ya os digo, a nivel de promoción interna, lo que es en carrera académica, pienso que no. Gracias, Beatriz. Yo estoy de acuerdo con la pregunta de Patricia, en el sentido de que, claro, tenemos que ser, de alguna manera, poder obtener algún indicador del impacto, ¿no? Para poder visibilizar los resultados que estamos teniendo, porque hay muchas universidades que están haciendo mucho. Sería interesante, a través de esta iniciativa de ANUI, de aunar esfuerzos y compartir, ¿no?, para aprender y para ver si podemos hacer algo a nivel global, ¿no?, de las universidades que tienen. Es que a veces también el problema es que tantas iniciativas locales, porque sí que hay mucho, pues es muy difícil establecer un seguimiento. Por eso comentaba yo también por ahí, por el chat, que por ejemplo la propuesta de la Universidad de Valencia, yo ya lo había comentado con Silvia en algunos foros, pues que estaría muy bien replicarla en otras instituciones, y de esta manera, digamos, que se hace fuerza común y es mucho más fácil hacer un seguimiento realmente global de este tipo de iniciativas. Y por último, Carmen Lacabe hace un comentario que ha dado lugar ahí a mucho comentario, además. Dice, sería interesante analizar también las asignaturas que imparten las mujeres, si son troncales o optativas, y si son de primeros cursos o de cursos altos, y si son de las de hueso o no. Y comenta una anécdota, que esto es lo que ha dado más tema en el chat, y dice, en alguna charla informal, un hombre catedrático me dejó caer algo así como que las mujeres hacíamos muy bien el papel de madres en las asignaturas de programación de primeros cursos, ¿vale? Pero eso es solo un comentario, no hay una pregunta. Así que... Bueno, muchas gracias. Le agradezco a Carmen porque realmente me parece muy interesante y lo vamos a tener en cuenta, la verdad, para realizar un análisis. Y con respecto al proyecto Girls for STEM, que bueno, en este momento y en otros momentos que han hablado de este proyecto, nos da un poco de envidia, ¿no? Decir qué bien lo han hecho, todo lo que tienen, hay mucho esfuerzo por detrás. Y claro, y en el momento todos decimos, ay, me encantaría hacerlo, ¿no? Me gustaría poder replicarlo, ¿no? Porque
Yo, por ejemplo, ahora estoy en la Escuela de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, estoy de subdirectora de Empleabilidad y Responsabilidad Social y tengo que empezar a hacer cosas sobre esto. Ya se han hecho algunas cosas, pero con respecto a la perspectiva de género, se han dado charlas en institutos y demás, pero poco más. Y ahora mismo me veo en que tengo que empezar a hacer cosas, ¿no? Y también estaba ahí Carmen muy interesada por el tema, también Carmen está en una comisión que llevamos este tema, así que supongo que si está interesada luego también me va a ayudar en estas cosas, y a todos nos gustaría saber cómo poder participar, es decir, tener el material, ¿no? Un poco para poder replicarla, porque la idea tal cual está nos encanta y nos gustaría poder llevarla, empezar por lo menos, saber cómo empezar, qué material y todo. Entonces, ha comentado también un poco Asun por el chat en el tema de la comisión de AENUI, que bueno, tendríamos que, me parece a mí, que hacer algunas charlas informativas de cómo poder empezar, ¿no? Y dónde podemos tener el material y demás. No sé si, Charo, querés comentar al respecto, cómo podrías trasladarnos vuestro know-how al respecto. Sí, bueno, eso es una de las cosas que incluso en el artículo nos planteamos, la parte de sostenibilidad y después también cómo exportarlo. Creo que el primer año queríamos, en estos 2 años nos hemos dedicado, es decir, a ver cómo lo hemos hecho, qué cosas nos han funcionado mejor, ese proceso, cómo poderlo también después estandarizar para que se pueda hacer desde otros centros. Creemos que en este momento ya podemos estar preparadas para poderlo replicar en otros sitios. Silvia ya lo ha indicado también por el chat, seguro que en esta nueva comisión nos vamos a poner en marcha ello y desde luego esta ha sido nuestra idea de poder hacer ese libro blanco de cómo poder replicar este Girls for STEM. Y también, como comentaba, en unión con esto, es cierto que la parte de las charlas Family, también ha unido por ahí, es una de las partes estrella de nuestro proyecto que ha funcionado muy bien, porque como también he indicado, es que lo importante es empezar con que se puede desde primaria para poder derribar todos esos estereotipos. Entonces, bueno, nos vamos a poner en ello para poder exportar Girls for STEM. Muchas gracias, Charo. Yo la primera que quiero saber, porque tengo que hacer algo y no sé qué, ¿no? Y siento ahí una presión, ¿vale? Dice también por ahí Asun que, bueno, lo de los indicadores de medición del impacto también es algo que se están planteando de AENUI. Es que tengo cosas anotadas, pero bueno. Sí. También dicen que están totalmente de acuerdo que hay que empezar con primaria. Había por ahí una pregunta sobre el artículo, el MDPI, creo, no sé, yo antes lo he leído también por ahí, que nos preguntaban, ¿no? Sobre, no sé si tú lo tienes anotado. ¿Cómo? Que nos preguntaban sobre si veíamos que era importante este artículo, como está publicado en una revista MDPI, si... No sé si... bueno, lo obvié porque había muchas preguntas, ¿vale? Pero vale, bueno, vale. ya contestó Silvia, ¿vale? Vale. Así que, a ver si tengo más. Bueno, tengo alguna pregunta. A ver, vamos a ver por aquí. Bueno, yo le voy a preguntar a Germán. Germán, me parece muy interesante vuestra plataforma, ¿no? De poder hacer también análisis, ¿no? Del learning, lo que llamamos Learning Analytics. Me gustaría saber si lo van a extrapolar a otras asignaturas, cómo lo vais a dar a conocer en vuestro centro, ¿vale? Para que pueda generalizarse, ¿no? Y que otros puedan aprovecharse de este magnífico proyecto. Sí, es una buena pregunta. Mira, a ver, esta acción lo que hicimos fue centrarlo generalmente en el curso online solamente. Entonces es un desarrollo muy específico para este curso online concreto. Pero es verdad que este año hemos acabado justamente un proyecto de innovación y mejora educativa de 2 años que era de utilizar analíticas de aprendizaje para el trabajo y la evaluación de competencias transversales. Entonces ahí sí que hemos estado recopilando como diferentes herramientas tecnológicas en diferentes contextos académicos y ver cómo nos pueden servir para recopilar métricas de forma automática, porque ese era un punto importante, la automatización,
para luego poder evaluar cosas como trabajo en grupo, expresión corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen punto, ¿no? Recopilación de herramientas para poder aprovechar o obtener estas métricas de forma automatizada. Muchas gracias, Germán. A ver, que muchas preguntas. Ahora están hablando de algún proyecto, pedir algún proyecto conjunto. Bueno, al respecto quería comentar que nosotros, y bueno, yo no lo lidero, pero sí que formo parte, tenemos un proyecto que se llama Mujeres Ingeniosas, ¿vale? Que lleva Gloria Rodríguez de la Facultad de Industriales, que es muy interesante. Y hace poco hubo una convocatoria, ¿vale? Que nos hemos vuelto a presentar porque no teníamos, financiación, y es un proyecto que para el que quiera podemos comentaros qué cosas estamos haciendo y demás. Yo me he incorporado hace poco al proyecto, pero bueno, hace poco hemos hecho un concurso de cómics para las de mujeres ingeniosas y ha estado muy, muy interesante. También un concurso, un trivial, ya le digo, lo lidera Gloria Rodríguez, así que el que quiera puede ponerse en contacto con nosotros. Bueno, ya les puedo pasar la información, ¿no? Que es muy interesante y muy chulo el título de Mujeres Ingeniosas, me ha gustado. A ver, hay una pregunta que creo que es para Rafael, dice para todos, pero creo que es más para Rafael. Dice, desde nuestra experiencia, trabajar en secundaria es tarde. ¿Creemos que es más efectivo comenzar en primaria y trabajar en no perderlas por el camino? ¿Qué opináis los ponentes? Supongo que podéis empezar, Rafael. Sí. Y si alguien más quiere decir algo. Sí, como vimos en la presentación de este trabajo, las diferencias que vemos son muy grandes en secundaria y en primaria no. También tenemos del mismo proyecto trabajo sobre la percepción de la ciencia de la computación, es decir, cómo creen que cuánto saben, cuánto tienen que trabajar. Y, o sea, cuánto tienen que trabajar en este ámbito. Y en primaria vemos que entre chicas y chicos opinan exactamente igual, mientras que en secundaria las chicas se infravaloran. Entonces, sí que creemos que donde hay que actuar es en primaria. Ya en secundaria, para nosotros, en segundo de la ESO, ya es tarde. Y también me habían preguntado si los centros que habíamos participado, si se presentaban voluntarios, los conocíamos. Son voluntarios. Ellos se inscriben y lo que intentábamos seleccionar es de la isla de Tenerife, que hubiese tanto zona metropolitana como norte y sur. Y principalmente centros que fuesen públicos. Lo único, no había ningún otro criterio por medio. Sí, comentan que bueno, que hace falta recursos, pero bueno, ahora ha habido algunas convocatorias al respecto que yo conozca. Lo que pasa que bueno, nosotros nos dio tiempo de extender, volver a pedir Mujeres Ingeniosas, pero bueno, salió así siempre, como siempre salen los proyectos, con poco tiempo. Marcela, ¿puedo decir algo sobre los centros de primaria? Sí. Nosotros también sabemos que debemos de empezar a trabajar con centros de primaria y lo ofrecemos, pero es cierto que son menos los centros de primaria que se apuntan a estos proyectos. Y no es porque al alumnado no le interese, creo que es el profesorado el que no, es decir, estos proyectos los ve en secundaria como importantes, pero no en primaria. Entonces, es a ese profesorado de primaria al que tenemos que llamar a la puerta y decirles que esto es interesante también para que estos niños y niñas trabajen. Sí, efectivamente, yo opino igual. ¿Hay algún comentario? Clara Benac dice, pero si en primaria no hay diferencias y en secundaria sí, entonces el problema está en secundaria, ¿no? Dice. Y por ahí dice Josep María Marcosimo, dice que en secundaria caiga, de pronto creo que nos da idea de que hay que atacar el primer día del primero de la ESO. No sé si queréis comentar algo al respecto. Sí, bueno, nosotros, sí, sí. Es que nosotros hemos trabajado desde cuarto primaria a segundo de la ESO, entonces la caída está por ahí, no sabemos si sexto de primaria, primero de la ESO, pero vamos, que hay que trabajar antes de secundaria sí o sí. Y también concuerdo en que es verdad que nosotros normalmente tenemos más facilidades con los centros de secundaria, están más implicados que los de primaria. Y eso sí es verdad que por ahí no hay que a lo mejor venderlo de otra manera para que ellos se apunten. A ver, porque hay tanta pregunta que es difícil seguir el chat. Hay una pregunta de antes, de Eva,
que dice, para el ponente que la quiera, dice, a nivel secundaria de bachillerato se sigue identificando la carrera profesional de un ingeniero, ingeniera informática, como, ¿de verdad lo que quieres es estar delante de una pantalla todo el día programando? Y dice ella, y lo digo con conocimiento de causa porque mi hija acaba de acabar el bachillerato tecnológico y es lo que escucho entre sus compañeros y compañeras. Lo cual me alucina un poco. Entre otras cosas, ahora mismo, con el teletrabajo, muchos trabajos consisten en estar delante de una pantalla todo el día. Dice, ¿cómo se puede contrarrestar esto? Yo en esa pregunta creo que tenemos que contrarrestarla no solo ya al alumnado de secundaria que piense eso, sino a las familias, porque esa conclusión a nosotros cuando hemos estado presentando el proyecto me lo decían padres, es decir, padres, madres, que se lo decían a sus hijos. Entonces, si la sociedad piensa que el informático es eso, pues evidentemente las niñas no quieren verse identificadas con unas frikis y no querrán y no elegirán esas titulaciones. Dice Silvia, bueno, que por eso se insiste en que haya expertas que cuenten su vida profesional y también ver sus aficiones para que veas que somos gente normal. Rafael, me gustaría saber, porque en la pregunta... Ah, bueno, hay alguien, pero tienes una pregunta acá. Dice, ¿por qué un cuestionario de QC en lugar de alguno tipo Self-Assessment Mannequin, Sam? Mannequin, sí. La verdad que ese año, que fue el año pasado, este es el 4º año que estamos en el proyecto y empezaremos un 5º en septiembre, se pasó ese cuestionario porque colaboramos con otros psicólogos y nos recomendaron ese cuestionario. Este año hemos pasado el Self-Assessment Mannequin y el PANA, los dos, y estamos analizando a ver, bueno, qué es lo que sale de este año, de los resultados. Hay varios comentarios, ¿vale? Y estoy totalmente de acuerdo con Asun también, que dice, hay que visibilizar las aplicaciones sociales de nuestro ámbito. Sí, es importante. Un poco visibilizar, ¿no? ¿Qué podemos hacer como ingenieros e ingenieras informáticos? ¿Vale? Sí. Alguna serie de televisión habría que hacer que dieran un papel distinto a una mujer informática. Bueno, lo podemos plantear. Bueno, tenemos que dar ya por finalizada esta sesión. Agradezco a todos los ponentes y a todas las personas que han participado muy activamente en el chat. Sabéis que el colegio, que me olvido de cómo se llama este colegio, lo tenía por aquí anotada, porque tiene un nombre largo, es de profesionales que son nombres raros, a ver dónde dice, el Consejo General de Colegios de Profesionales de Ingeniería Informática este año ha decidido otorgar un premio, ¿vale? Y el premiado va a salir de esta sesión porque van a optar por diferentes temáticas cada año y este año es el tema de la perspectiva de género, así que hoy a las 5:15 va a haber la entrega de premios, así que os animo a que estéis todos. Y además, invitaros que a las 4 de la tarde tenemos una excelente mesa redonda sobre este tema, ¿vale? Que está coordinada por Silvia Rueda y que va a dar mucho juego, así que os esperamos. Muchas gracias a todos. Vale.